O sea, si tú no te adaptas a la adversidad, si tú no tomas decisiones de manera inmediata, pues siempre hay alguien que viene atrás de ti esperando esa oportunidad. De verdad, si tienen la vocación de ser médicos, veamos al enfermo como un ser humano que requiere, pues a lo mejor no tanto lo último de punta en la tecnología, sino esta parte del ser. Ya no vemos al paciente de manera holística, sino vemos a veces números y no enfermos. Hacer un proyecto de vida. Mucha gente no hace proyectos de vida y eso es lo que al final de cuentas, pues ahora sí que te parte, porque si no tienes, dices, bueno, yo ya en mi carrera ya me jubilé y ahora ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer y parte de esto mucha gente también muere en los siguientes meses o años de que se jubiló porque se le cerró su mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Miel del Alma. Hoy tenemos una invitada que me entusiasma muchísimo presentarles. Ella es Chuy Herbert, de cariño. Es la doctora María de Jesús Herbert Cabrera y está con nosotros para contarnos sobre su amplia experiencia. Por ejemplo, ella es internista y también tiene maestría y doctorado en administración de hospitales y en salud pública. Entonces tiene mucho que compartir, pero más allá de esta formación como currículum, quiero que nos comparta su papel como mentora, cómo ha tenido que romper barreras como mujer y también como médico, porque obviamente no es tan fácil como parece. Así que bienvenida, Chuy. Muchas gracias por la invitación y primero que nada felicitarte por este emprendimiento que creo que es un éxito en tu vida tanto laboral como personal. Yay, porque estás concretando un sueño y los sueños a veces hay que hacer los objetivos y cumplir las metas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que este espacio creo que hace mucha falta mentores en la vida de todos, de alguna manera. Creo que todos recordamos a alguien que marcó nuestra vida, a alguien que nos dio una pauta, una idea que quisimos seguir avanzando y que nos llevó al éxito en muchas maneras, no nada más profesional. Entonces, gracias, porque esto es súper importante. Sé que va a haber mucha gente que va a inspirarse en ti, desde mujeres, pero también hombres y también estudiantes o personas profesionales en la medicina o en otros ámbitos que creo que se pueden inspirar contigo. Muchas gracias. Y en el mismo tenor, pues me gustaría preguntarte, ¿cómo fue? O sea, que decidiste primero estudiar medicina viviendo tan lejos en una comunidad, podríamos decir incluso rural, y romper pues esas brechas, ¿no? Pues mira, creo que mi gusto por la medicina nació precisamente aquí en la Ciudad de México, porque bueno, yo mis papás me traían aquí al hospital infantil. Yo fui niña del hospital infantil, paciente por un tema que tenía ahí de la tiroides. Entonces, desde los 7 años yo frecuentemente visitaba la ciudad y venía al hospital. Entonces, ver a los médicos de bata blanca, las enfermeras, creo que desde ahí nació mi gusto por la medicina. Y cuando yo esperaba la consulta ahí como pacientemente, pues me gustaba recorrer los pasillos del hospital. Y me encantaba ver un mural de Diego Rivera, el de la piñata, y a un costado de ese mural había unos vendedores de libros. Entonces yo me la pasaba ahí observando esos libros y pensando que algún día yo cuando fuera grande tal vez iba a leer esos libros y desde ahí me nació esta parte. Por otro lado, bueno, creo que en el estado de Veracruz pues existen muchas cosas de misticismo, cuestiones de la medicina tradicional, y yo también crecí en esa parte de la medicina tradicional rodeada pues de, no sé, curanderos, médicos tradicionales, parteras, y creo que también de esa parte influyó en que yo me decidiera a estudiar la medicina. Wow. Cuando iba a la secundaria, pues tuvimos también la oportunidad de que nos llevaron a un curso como para decidir qué profesión íbamos como de inducción hacia dónde nos queríamos dirigir, y pues bueno, a mí desde entonces me dijeron, no, tú estás dedicada al estudio de la medicina, de las ciencias o la biología. Y en la preparatoria igual, o sea, me encantaba la biología, la física, las matemáticas, la bioquímica, y un maestro me dijo, tú deberías de estudiar para química, y dije, bueno, puede ser una opción, pero siempre mi inclinación fue hacia la medicina y decidí presentar el examen en la Universidad Veracruzana, me quedé y pues ahí fui aprendiendo que la medicina rural, porque ahí el enfoque era más hacia la medicina rural,
pues es muy importante la medicina preventiva. Por supuesto. Terminé la carrera y me fui a trabajar unos años a la zona rural, en donde, bueno, pues sí, ves muchas carencias, las necesidades de la gente, y pues después de ahí tuve la oportunidad de presentar el examen nacional. De entrada yo quería ser ginecóloga y siempre lo he dicho, y todo el mundo dice, ay, ¿por qué gineco? Cuando paso el examen nacional y presento medicina interna, llego aquí a la Ciudad de México y me enfrento, porque verdaderamente es llegar a competir con otros compañeros y darte cuenta que, bueno, a veces sí las universidades tienen diferentes programas de estudio, uh-huh, y que aquí empieza una competencia leal y tienes que demostrar tus capacidades. Entonces, wow, sí, me costó mucho trabajo los primeros 6 meses de medicina interna, porque yo venía ya de una zona rural donde dejas de, pues, estudiar, ves la medicina, pues, básica, ves cuestiones, pues, nada más de enfermedades generales, te dedicas más a la medicina preventiva, y ya enfrentarte aquí a compañeros que vienen saliendo de la universidad, que tienen conocimientos más, pues, presentes, más actualizados, exactamente, fue un reto. Y yo a los 6 meses decía, no, yo me regreso, esto está muy complicado. Pero siempre hay gente que te ayuda, y tuve muchos profesores también que me ayudaron y que nos dedicaban tiempo dándonos clases, dedicándonos a veces a la medianoche a estudiar, a repasar. Y bueno, pues creo que ahí me nació más el gusto de la medicina interna, y pues ahí seguí avanzando. Después tuve que hacer un examen para presentar infectología, lo pasé, pero bueno, las necesidades y ya de la vida a los 31 años, creo que ya tenía que tomar otras decisiones, uh-huh, y pues me quedé solo como internista pura, y bueno, ahí fui avanzando, empecé a estudiar algunos diplomados en administración, porque también me gustó la parte administrativa, y después de eso, pues empecé como una carrera alterna en la administración de hospitales, pero wow, nunca dejando la parte de la medicina interna. Siempre fui médico internista, me jubilé como médico internista, y después continué con la parte que ahora he desarrollado en los últimos años, que es la administración de los hospitales. Wow, no, y aparte me quedo aquí con 3 puntos, ¿no? Bueno, muchos, pero estos 3 me gustaría resaltarlos. El primero es la cuestión de estos maestros que tuviste, esta gente que te acogió, te encarriló y que siguió empujándote para creer que sí lo ibas a lograr. Me gustaría ahí andar en esta cuestión de cómo fue tu síndrome del impostor al inicio, ¿no? O sea, qué dudas tuviste, pero cómo estos maestros le dieron un cambio. Bueno, creo que desde la primaria tuve la última profesora que me dio 6º año, que fue una monja muy estricta. Creo que ella nos inculcó muchos valores y siempre nos dirigió hacia que nosotros debíamos ser estudiantes y siempre estar, pues poner en primer plano el estudio. En la secundaria también tuve un profesor y siempre lo he recordado con mucho cariño, porque él nos enseñó también y pues sí nos dijo algunas palabras un poquito que en ese momento, en la edad de la adolescencia, pues como te duelen, pero también te hacen reflexionar y decir, no, yo tengo que demostrarle a este maestro que lo que nos está diciendo pues es todo lo contrario, y que nosotros pues vamos con el tiempo a demostrarle, y efectivamente así fue. En la preparatoria también tuve algunos maestros, mi maestra de biología, el maestro de química que me dio química, también tuvo bastante pues injerencia en las decisiones que yo pudiera tomar. Y bueno, durante la universidad también hubo algunos profesores. Cuando hice mi examen profesional, recuerdo perfectamente que cuando pasé el examen, que estaba como ahorita así sudando, un poco nerviosa, cuando terminó el examen me dijeron ellos, tienes potencial, wow, solo es cuestión de que sigas cumpliendo tus objetivos, y bueno, esperamos verte en X tiempo como toda una médico especialista. Ahí fue donde yo dije, creo que sí, tengo que hacer la especialidad. La visión a veces en ese momento pues no era
Okay. No era hacer una especialidad, pero yo creo que las gentes van influyendo y en el internado de pregrado es como que ahí es donde fijas tu postura hacia dónde te quieres dirigir de la rama de la medicina. Pues medicina tiene muchísimos campos y a veces es necesario que sí tengas a alguien que te pueda dirigir y decir hacia dónde te debes de encaminar, porque es tan grande el campo de la medicina que si no defines un objetivo, pues te puedes perder también. Totalmente. Aquí el otro punto que me gustaría preguntar es, ¿esta cuestión de ser mujer tuvo algo diferente comparado a si hubiera sido hombre? ¿O fue igual para ti? ¿Fue llevadero y como mantequilla? No, sí ha sido un poco complicado en el sentido de que, bueno, desde jóvenes nosotros siempre creo que nos planteamos un objetivo, pero salir de una pues pequeña población, ya en este tiempo nominada ciudad, pero en donde no había los recursos para estudiar hasta la secundaria. Entonces nosotros salimos de nuestra pequeña ciudad, nos tuvimos que desplazar hacia la capital del estado, de Veracruz, y bueno, desde ahí, primero no había transporte. Nosotros teníamos que viajar hasta de Ride. Entonces, a veces había pues autobuses de primera, a veces de segunda, no importaba el cansancio, tuvimos que caminar, tuvimos que viajar parados, no era de que porque eras mujer ahí te cedían el asiento, ¿no? Y bueno, pues fuimos transitando, porque, lo digo porque mis hermanas también pasaron esto. Sí nos ha costado trabajo como mujeres, pero yo creo que hemos podido resolver este tipo de situaciones. Muchas veces nos dicen, es que ahora que vivimos en otras épocas, nos dicen que a veces nosotros normalizamos muchas cosas que damos por hecho de que pues las padecimos, sufrimos pues de acoso, sufrimos de muchas situaciones. Entonces, el ser mujer creo que sí cuesta un poco de trabajo, no en cuestiones, por ejemplo, de salarios, porque creo que por lo menos en mi caso yo siempre he ganado lo mismo que gana un hombre. Sí he leído que en algunas profesiones el hecho de competir con los hombres tienes un menor salario por el simple hecho de ser mujer. Creo que aquí no, siempre he trabajado en la iniciativa pública, entonces pues ahí sí no hay problema con esta parte de los salarios. Pero bueno, sí me ha costado romper techos de cristal. Sí me ha costado pues el tener que tener cierto liderazgo e imponerme como mujer en algunas situaciones, sí, o en muchas situaciones, porque esta es una sociedad desafortunadamente todavía en la que el machismo prevalece, en la que a veces el hombre es el que dice la última palabra, pero no, afortunadamente en nuestro caso, creo que mi papá tuvo una representación importante en nosotros. Siempre nos decía una palabra que decía, bueno, ustedes no necesitan de guajes para nadar, y creo que esa palabra siempre nos la fijó mucho en el sentido de que, ¿qué quería decir con esto? Que nosotros podíamos ser libres, independientes, y que podíamos resolver nuestras situaciones nosotras mismas, que no teníamos que depender de nadie, sino que nosotras podíamos hacer las cosas y lograr nuestros objetivos. Wow, qué mentalidad tan avanzada, ¿no? Para ese entonces de su papá, y wow. Y bueno, pues también reconocerle a mi mamá, porque yo creo que mi mamá también pues nos enseñó muchos valores. Mi mamá, yo siempre he dicho que fue una mujer pues avanzada para sus tiempos, avanzada porque ella siempre promovió mucho en la comunidad pues cuestiones como en la medicina. Precisamente mi mamá siempre promovió la construcción de un hospital, entonces ahí en el pueblo, porque no había acceso a la salud. Entonces yo creo que también esa parte influyó para que yo estudiara medicina y de cierta manera ver un poco cristalizado el sueño de mi mamá. Mi mamá estudió para partera, estudió, no sé, para hacer apoyar a la gente con menos recursos o que no tenía las posibilidades, y de niños nos enseñó, no sé, hacer sembrar frutas, verduras, teníamos que ir a repartir todo lo que cosechábamos, pues lo vendíamos, íbamos a las casas, o sea, siempre nos enseñaron valores, y creo que parte fundamental de todo esto que ahora somos, porque incluyo a mis hermanos, a mis hermanas, fueron los valores que desde niños mis papás nos inculcaron. Wow.
Y sí, totalmente, ¿no? Los valores y esas cosas que te siembran desde el inicio, o sea, sirven hace muchos años y ahora y en cualquier momento, o sea, eso es súper importante. Y aquí también mencionabas la cuestión del liderazgo. ¿Cómo supiste, ¿no?, que tenías que desarrollarlo? Como yo sé que has estado a cargo de hospitales, a cargo de equipos, ¿cómo le has hecho para irte adaptando durante generaciones y, bueno, para convivir con todo tipo de gente? Bueno, esa parte de la adaptación es importante, creo, porque rápidamente tienes que tomar decisiones. O sea, si tú no te adaptas a la adversidad, si tú no tomas decisiones de manera inmediata, pues siempre hay alguien que viene atrás de ti esperando esa oportunidad. Entonces, creo que muchos libros dicen, no, el liderazgo es innato, pero también lo tiene uno que aprender. Claro. Creo que yo sí nací con un cierto grado de liderazgo. Siempre fui líder en todo desde niña. O sea, fui jefe de grupo en la primaria, en la secundaria. Me gustaba competir a la buena. O sea, siempre tener una competencia con mis compañeros. Fui jefe de grupo en la preparatoria y en la universidad, pues sí había una competencia, éramos 4 compañeros que siempre estábamos juntos estudiando, y creo que el liderazgo sí lo traes, pero también vas aprendiendo y vas creciendo y vas juntándote con gente que también tiene ese tipo de liderazgo, porque hay liderazgo que puede ser bueno, pero también negativo, pero el positivo. Entonces creo que esta parte importante, y estudiar y prepararte y capacitarte y demostrar que, bueno, pues tienes es como, ¿cómo te pudiera decir? A lo mejor como algo que ya traes, algo que ya traes y que solo simplemente tienes que reforzar tu conocimiento para poder liderar. Sí, efectivamente he sido en diferentes partes de mi vida, he jugado un papel importante como líder. En los deportes también me gustó mucho jugar voleibol, jugar básquetbol, y creo que también ahí te enseñan tanto valores como también esta parte de ser líder, porque nosotros, a pesar, como tú dices, veníamos de una población pues semirural o semiurbana, fuimos 3 veces campeonas de básquetbol en la adolescencia, 3 años consecutivos compitiendo con verdaderas jugadoras tanto del puerto de Veracruz como de Jalapa. O sea, gente que sí tenía un entrenamiento al 100%, pero nosotros creo que es el liderazgo que nuestro entrenador nos daba y que nos enseñaba a competir a la buena, y que teníamos que llegar así como al objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pues ser las ganadoras, y así fue como fui pues durante muchos años teniendo estas oportunidades. Ya mencionaste muchas habilidades, ya así como que de verdad que desarrollarlas no es tan fácil como parece, ¿no? Dijiste orientación al objetivo, la parte de liderazgo, la parte de, antes de ejecutar cualquier plan, pues aquí darte cuenta, ¿no?, que qué es lo que quieres, que poner un plan para esto y también visualizarlo, eso es súper importante. Y aquí, o sea, tú lo mencionas varias veces. Entonces, sí, quieres hacer lo que quieras hacer, pero antes, o sea, hiciste una autocrítica, empezaste a autoconocerte para que así puedas ejecutarlo de mejor manera. Y otra cosa súper importante, de quién te rodeas, lo mencionaste. O sea, la gente con la que te juntas, si te hace crecer como persona, si te hace estudiar, en este caso, creo que también fue un factor súper importante para que ese desarrollo fuera mucho más próspero en ti, y creo que se aplica para ahora tomar nota y como consejo, ¿no? Y también me gustaría saber, a través del tiempo, ahora que, bueno, has estado a cargo de diferentes equipos, pero también esa parte que poco a poco has ido desarrollando más personal, como de crecimiento interno y buscar tu paz interior también y equilibrarla un tanto, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Pues me la voy a pasar bien. ¿Cómo has ido manejando estas dos cuestiones, ¿no? Una que puede llegar a que sea súper adicta al trabajo y súper alto desempeño, y por otro lado, sí, pero también quiero mirarme a mí. ¿Cómo le haces? Ay, una pregunta un poco difícil. Primero, porque siempre he reflexionado, y yo siempre he dicho, creo que no puedo ser una persona que tenga así como vivir en una línea recta. Uh-huh. Creo que siempre
durante toda mi vida he cambiado muchísimo y me cuesta trabajo tener así como esa, no es una paz espiritual, o sea, yo creo que yo sí soy creyente de Dios y en los momentos más difíciles de mi vida siempre me he acercado a Dios, siempre, porque bueno, también tuve una formación católica. Okay. He hecho muchas cosas, soy estresada. Por ejemplo, vivimos la época de la pandemia, que fue muy difícil, de verdad, y hasta tuve que aprender a hacer mindfulness, en lo que yo decía, ay, ¿eso qué cosa? ¿No? Entonces, creo que el deporte, hacer ejercicio, hacer como, pues de repente reflexiones introspectivas, pues me ayuda, y creo que siempre he sido una mujer con motivación. O sea, no permito, si veo algo adverso, busco de esa adversidad, pues la oportunidad. Claro. Y entonces creo que eso ha sido para mí pues muy, muy importante. Sí estoy en paz, siento que he sido muy feliz en mi vida, o sea, no encuentro, la felicidad no la hace el dinero, muchas cosas, sino lo que tú hagas de manera satisfactoria. Claro. Entonces esas dos partes de la motivación y buscar siempre la felicidad han sido parte de mí. Ahora que deseas sí, justo, las crisis también pueden ser oportunidades, ¿no? Y qué importante también reinventarte. Y bueno, le pegaste un tema que pues es a lo que me dedico, que es el bienestar, ¿no? Y el bienestar abarca muchísimas aristas y requiere de muchas acciones conscientes. Incluso hay planes, o sea, para ejecutar el bienestar, no nada más es como que se te ocurrió hoy, ¿no? Sino hacerlo conscientemente. Eso que dices del mindfulness, bueno, pues es parte súper importante aquí en Miel del Alma, pero también es cierto que el bienestar lo tienes que buscar y cuesta trabajo, pero a medida que tengas más conciencia es donde puedes irte desarrollando pues mejor y sentirte que llenas ese propósito, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué consejo le darías a esos médicos, ¿no? Que tanto van empezando, van estudiando o están en la especialidad con esas guardias gigantes, ¿no? De 36, 40 horas sin dormir? Y también, o sea, que tienen dudas de si realmente estaré haciendo lo correcto o cómo puedo seguir mi camino en este momento. ¿Qué les dirías? Pues yo creo que primero, si decides estudiar medicina es porque traes algo ya así, como que yo siempre he dicho que los médicos somos apóstoles de Dios, de verdad. No es que sea una cuestión, no es una cuestión que sea así como de, ay, se sienten dioses también. No. Creo que sí tienes que traer desde que naces una cuestión ya asignada. Tú tienes que ser médico y tienes que ver por la parte espiritual del paciente. O sea, no es el llenar al enfermo de tantos medicamentos. A veces un enfermo necesita ser escuchado. O sea, ser escuchado y, bien lo dices tú, su bienestar personal. Las enfermedades a veces son parte de somatización. Uh-huh. Sí hay enfermedades, o sea, realmente enfermedades crónicas, enfermedades, pero también esta parte que trae el enfermo de manera personal, sentimental, creo que hay que ayudarle. ¿Qué hay que hacer con los médicos, las nuevas generaciones? Pues que sigan estudiando, o sea, afortunadamente ahora hay muchas herramientas, mucha tecnología. Nosotros todavía somos como de la era análoga, uh-huh, y nos ha costado mucho trabajo. En 40 años ha cambiado muchísimo el hecho de que nosotros tuvimos que cargar libros. Ahora, sí, pues mira, tú ya traes una tablet que no pesa ni el 10% de lo que nosotros cargábamos. Sí. La tecnología ahora te da muchísimas herramientas y que decirle a las nuevas generaciones que no pierdan ese punto de vista de el humanismo hacia el enfermo, el que nos detengamos un poquito más a escucharlos. Y que bueno, que hagan uso de las nuevas herramientas, que de verdad si tienen la vocación de ser médicos, veamos al enfermo como un ser humano que requiere, pues a lo mejor no tanto lo último de punta en la tecnología, sino esta parte del ser, esta parte del humano que de repente lo estamos perdiendo. Ya no vemos al paciente de manera holística, uh-huh, sino
Y sobre todo cuando se trata de que trabajemos en instituciones públicas, así como que vemos a veces números y no enfermos, no personas. Ay, qué puntos tan importantes. Ahorita me estaba acordando de mi mejor amigo, y justo le decía en qué momento a veces llegan a dejar de ver al paciente como, no le dije holístico, pero le dije como integrarlo, ¿no? Y me decía eso, ¿no? Es que pueden perderse de vista porque te especializas en la especialidad de la especialidad de la especialidad. Pero lo importante es integrarlo todo y sobre todo no dejarlo de ver como humano, ¿no? Eso también me lo mencionaba él y qué maravilla, o sea, que haya más médicos que piensen así. Y sobre todo también lo de la tecnología. Me encantó lo que dijiste. Una, de la adaptación, de pasar de la analogía a lo digital. Eso en algunos podcasts nos los han estado mencionando y me encanta esa capacidad que tienen para seguir compartiendo conocimiento con todo eso que tienen que adaptar. Y también que no me dijiste, ay no, sigan leyendo libros que pesan como tabiques, ¿no? Al contrario, es como usa las herramientas en pos, o sea, de desarrollar tu potencial, de obviamente diagnosticar mejor, pero también de acompañar al paciente pues en su calidad de vida. Eso es súper importante porque créeme que muchas personas no lo creen así. Y quizás, valga la redundancia, y aparte dicen, oye, pues si ustedes ya tienen todo fácil, o sea, casi ya ni estudian medicina, ¿no? Entonces, qué bueno que lo veas así. Y bueno, me gustaría que ahora nos contaras un poco sobre ese plan que tienes de hoy en adelante, cómo te gusta compartir conocimiento, qué es lo que te gustaría seguir ejecutando a ti como mentora y para compartirles a otras personas. Bueno, ahorita estoy en una época de relax, me voy a tomar 6 meses de periodo vacacional. Pero sabático, exactamente, pero eso no quiere decir que no esté haciendo nada. Estoy aprendiendo otras cosas, estoy aprendiendo cuestiones culturales. De repente uno se encierra en su mundo y de momento dices, para mí todo es la medicina, la administración, pero cuando de repente abres a otros espacios y ves otras cuestiones que dejaste de ver mucho tiempo. Entonces eso, ahorita lo que estoy haciendo me está gustando mucho. De todos modos sigo estudiando ahorita medicina, algunos cursitos me estoy actualizando porque tengo planes de regresar como inicié, a la medicina rural, a la medicina del campo. Estamos haciendo un proyecto como para regresar y ver las necesidades que no han variado mucho en 30 años. Sí ha cambiado, hay nuevas vías de comunicación, hay más tecnología y demás, pero ya cuando vas y conoces las necesidades de los enfermos a nivel rural, pues no ha habido mucho cambio. Y entonces ahorita el proyecto a mediano plazo es nuevamente regresar y ahorita la tendencia es eso, la medicina preventiva, nuevamente. Estamos viendo ahorita la reemergencia de enfermedades, que ya estaban erradicadas. ¿Y por qué? Porque se ha dejado durante muchos años esta parte de la prevención. Entonces ahorita el proyecto a futuro, te digo a mediano plazo, es estamos haciendo un plan de trabajo y dedicarme a otras cuestiones más así como del campo, de también viajar. Y pues bueno, si ya se da en determinado momento el regresar a esta cuestión de la administración, pues no está ahorita en un primer plano, pero es importante para mí ahorita mantener esta parte que tengo para el siguiente semestre, hacer medicina preventiva y estar en el área rural nuevamente. Wow, qué gran aportación para la comunidad. Creo que hace mucho más falta, ¿no? Personas preparadas, pero aparte que sepan cómo compartir, porque nada más es que llegues y les digas, haz esto y ya, ¿no? Sino cómo les comunicas que es una necesidad que deben satisfacer para que estén mejor, ¿no? Con su calidad de vida. Siempre encuentras pues en este mundo personas que te ayudan y te apoyan y que se unen a tus proyectos. Entonces creo que esa parte hemos encontrado ahorita esta forma de apoyar este tipo de población vulnerable y estamos formando un gran equipo de trabajo. Está medio de brujería esta conversación porque hace justo unos momentos estábamos platicando en algunos episodios y con todos los que nos están ayudando a hacerlo,
justo eso, ¿no? Que una, que se hace camino al andar, y la otra es que la gente se va uniendo, ¿no? Y te va apoyando y se van abriendo caminos y puertas cuando tú tienes clara esa finalidad, y sobre todo que tu idea puede ser loable, ¿no? O inspiradora. Entonces, pues mucho éxito con eso. Y bueno, para culminar me gustaría preguntarte, pues si tienes algún consejo en general que nos quisieras compartir. Bueno, consejos muchos a veces o los que sean difíciles de hacer. Pues yo creo que fijar metas, a lo mejor no 5 o 10, 2 o 3, e irlas cumpliendo en el camino. Que nunca pierdas la esencia de ser, de la persona, o sea, como ser. Que, bueno, siempre ayudes pues al hermano, hablando como hermano, no de mis hermanos, sino a la gente en general, y que yo creo que siempre hay gente que necesita también de tu apoyo. Aquí la resiliencia es una cuestión importantísima, tienes que ver qué está pasando y esto te ayuda a conseguir nuevos objetivos, nuevas metas, y yo creo que lo que nunca dejar es estar motivado. Estar motivado es algo muy importante. Yo no veo un motivo por el que tengas que no tener alguna motivación. Existen muchísimos campos en esta vida que puedes buscar y que si no se te dio de un lado, pues puedes conseguir por otras partes lo que tú quieres y lo que a ti te satisface. Nunca dejar perder de ver el objetivo por el que tienes y hacer un proyecto de vida. Mucha gente no hace proyectos de vida y eso es lo que al final de cuentas pues ahora sí que te parte, porque si no tienes y dices, bueno, yo ya en mi carrera ya me jubilé y ahora ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, y parte de esto mucha gente también muere en los siguientes meses o años de que se jubiló porque se le cerró su mundo, ya no saben. Entonces tienes que ir haciendo desde joven proyectos de vida para que tengas, y además otra cosita importante, un ahorrito. Siempre tienes que tener así como que algo económico reservado para tu futuro, no vivir al día. Creo que serían algunos consejos que pudiera yo decirle. Pues ya con eso, ya que cumplamos eso, ya son buenos retos. Y sí, totalmente alineado. Pues de hecho, aquí en Miel del Alma les ayudamos con el plan de vida. A veces hay crisis, a veces hay indecisiones o simplemente no sabes a dónde ir. Ese es el punto, o sea, llevar a cabo un plan de vida que no es fácil, pero con adecuada mentoría, con ese espacio para la autorreflexión se puede llevar a cabo. Así es que, pues muchas gracias por este espacio. La verdad es que tomo nota, ya llevo mis consejos ahí y espero que también a ustedes les sirva muchísimo. Gracias. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Claro que sí.